Buenas tardes, es un gusto saludarles. Vamos a iniciar con nuestro curso. Espero que hayan tenido éxitos en esta semana que finalizamos, y también les deseo lo mejor para esta semana ya próxima. Espero que les haya ido bien en su evaluación, y vamos a retomar después de nuestra evaluación de primer parcial. Pues vamos a iniciar ya con nuestra semana 7. Como siempre, espero que estén bien. Bien, vamos a esperar que se terminen de conectar los compañeros para poder iniciar nuestra clase número 7. Bien, vamos a iniciar con nuestra clase número 7 para esta semana de Derecho Procesal Penal 2. Pues tenemos la temática juicio de faltas y juicio para delitos menos graves. Vamos a ver estos dos juicios. Es muy importante. Yo necesito que ustedes conscientemente, ¿verdad?, puedan tener su código a la mano, porque estos juicios también son importantes. Son de los juicios que pues nosotros también donde ejercemos el derecho, ¿verdad?, y que son muy comunes para trabajar. Entonces vamos a iniciar el día de hoy pues con nuestra clase, pero como siempre, ¿verdad?, vamos a iniciar con nuestro objetivo. Vamos a identificar nuestro objetivo de clase, y pues para este sábado vamos a tener como objetivo de clase que el estudiante de Universidad Rural de Guatemala en su formación profesional conozca de las diligencias que deben realizarse en marco al juicio especial por faltas, asimismo el proceso establecido para los delitos
menos graves que regula el Código Procesal Penal guatemalteco. Bien, vamos a iniciar con nuestro primer juicio, que es nuestro juicio de faltas. Usted lo puede encontrar regulado en nuestro Código Procesal Penal en los artículos 488 al 491. Ahí se encuentra regulado este juicio por faltas. De conformidad con lo establecido pues en el Código Procesal Penal, para juzgar faltas, delitos contra la seguridad de tránsito o aquellos que la sanción sea de multa, pues el competente es un juez de paz, según lo establecido, ¿verdad?, en el artículo 488 de nuestro Código Procesal Penal. Ahí usted puede ver que se establece que es competencia pues de un juez de paz conocer este juicio, y que este juicio pues va a abarcar o va a juzgar las faltas, los delitos contra la seguridad de tránsito y aquellos delitos, ¿verdad?, que sean sancionados con multa. Para eso es utilizado este juicio por faltas. También se establece, ¿verdad?, un procedimiento, cómo es que se va a desarrollar este juicio por faltas. Y entonces vamos a proceder a analizar estos artículos establecidos acá, y acá, para que se lleve a cabo un juicio por faltas, pues hay dos supuestos, ¿verdad? Hay un supuesto en el cual se establece de que si el acusado, el culpable, digamos, de la falta, pues reconoce que sí es culpable de la falta que se le está imputando, pues se va a dar un procedimiento, mientras que si éste niega los hechos, ahí es diferente, ¿verdad? Porque ahí se va a desarrollar pues un procedimiento diferente al que él reconozca pues su culpabilidad. Entonces, usted tiene que tomar en cuenta en su artículo 488, ahí se le establece que estos dos supuestos, si el responsable pues reconoce la culpabilidad, ahí se establece qué va a pasar. El primer paso es que el juez, ¿verdad?, de paz va a oír al ofendido y a la autoridad que hace la denuncia. Por ejemplo, ya ahorita en la actualidad casi el Ministerio Público pues ha abarcado los departamentos, ¿verdad?, con agencias. Entonces, en este caso, pues los fiscales que se encuentran en las fiscalías municipales, en las agencias municipales, pues van a ser los encargados, ¿verdad?, de comparecer a veces a darle a conocer al juez pues la denuncia que se presenta sobre la falta, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere que el juez va a oír al ofendido o a la autoridad que va a estar promoviendo la acción penal. Asimismo, se le tomará declaración al imputado, porque es un derecho que él tiene, ¿verdad? Entonces, se le va a tomar la declaración en la cual él está asumiendo los hechos, está afirmando que sí cometió los hechos y que se va a hacer responsable de esas situaciones. Si el imputado, ¿verdad?, se ha reconocido como culpable, en este caso, pues
el juez va a estimar que no hay necesidad de diligencias ulteriores, es decir, de realizar diligencias extras, porque ya él está aceptando que cometió el hecho, ¿verdad? Que constituye una falta. O, por ejemplo, un delito de seguridad de tránsito, pues hubo un accidente de tránsito, un percance, ¿verdad? Entonces él está afirmando que sí fue culpa de él y por esa situación es que se declara culpable. En este sentido, ya teniendo la declaración del imputado donde él se reconoce culpable, entonces el juez lo que va a hacer es dictar una sentencia, ¿verdad? Entonces, ese es el procedimiento que se va a llevar a cabo para las faltas en las cuales se reconoce como culpables, ¿verdad? Para que usted lo tome en cuenta. Por ejemplo, una falta contra las buenas costumbres. El señor, digamos que el señor Alberto decidió que como hoy era sábado, decidió que se iba a tomar una cerveza y después se iba a ir para su casa. ¿Qué pasó? Que el señor pues ya no quiso solo una, sino que siguió tomando, siguió bebiendo y después pues estuvo ahí sí que insultando a una persona, a otra, en fin, que estuvo haciendo mucho escándalo y en eso aparecieron los policías, lo detuvieron y se lo llevaron, ¿verdad? Ahí lo tenían que poner a disposición del juez. El juez, al momento de revisar los hechos, pues se dio cuenta de que no constituía un delito, ¿verdad? Entonces, en este caso, el juez lo que estableció es que constituía una falta. Consideró que era una falta contra las buenas costumbres. Entonces, cuando se va a hablar con el detenido, como él iba demasiado tomado, entonces se quedó dormido, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, al momento de que va a prestar su primera declaración, dice, mire, sí, señor juez, fíjese que yo, pues no era mi intención estar haciendo alboroto, ofender, o en la calle, no quería yo, sino que solo me quería tomar una cervecita, así dice la gente. Pero fíjese que después me tomé otra y no me fijé y sí, reconozco que tuve la culpa. Entonces, en este caso, pues como les digo, ¿verdad? El juez ya le ha tomado su declaración, él considera que no hay otra diligencia que hacer, porque ¿qué más se va a necesitar hacer, verdad? Entonces, si él está reconociendo que sí es culpable de la falta que cometió, entonces en este caso, pues el juez le dicta una sentencia basándose que le va a dejar una multa, ¿verdad? Si es agricultor, pues lo va a considerar dependiendo de cómo esté el día pagado para los agricultores. Por lo tanto, ¿verdad? Puede ser que sea de unos 300 o 500. Y si él no lo pudiera pagar, pues le va a explicar que debe de permanecer en prisión pues tantos días, ¿verdad? Entonces, para compensar la multa, ¿verdad? Entonces, los familiares por lo regular llegan al juzgado, pagan
Pero como hay personas, ¿verdad?, que lo que van a hacer es ir allá con usted como abogado y le van a decir, fíjese que detuvieron a mi esposo, a mi hermano, a mi papá, bueno, y fíjese que lo tienen y queremos que vaya a ver. Usted se da cuenta que es un juicio por faltas. Usted sabe que es algo que se puede resolver así fácilmente. A veces cuando no hay quien esté una víctima, un agraviado, entonces es mucho más fácil, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues usted como abogado se constituye al juzgado y quiere hablar con su cliente, le van a dar la oportunidad para que usted se pueda comunicar con su cliente y pues usted le debe de aconsejar, ¿verdad?, que se declare culpable y que se va a pagar una multa de aproximadamente tanto y que hay que pagarlo, y ahí se resolvió el problema ocurrido, ¿ya? En cambio, en el caso de que usted, por ejemplo, llega y le dice a su cliente, mire, es que yo no soy culpable, yo no tuve la culpa. Entonces, como él está negando el hecho, entonces acá ya es diferente. El juez pues va a, a oír, ¿verdad?, al ofendido, o a la autoridad, ¿verdad?, que está haciendo la denuncia del hecho, y posteriormente el juez va a trasladar a los estados del juzgado al sindicado. ¿Para qué? Para tomarle su declaración. Posterior a ello, si el imputado en esta declaración pues no reconoce su culpabilidad, entonces el juez va a considerar que sí es necesario que se lleven a cabo otras diligencias, ¿verdad? ¿Para qué? Para determinar la culpabilidad de esta persona. Entonces, en este caso, pues el juez va a convocar a, a juicio, o citar, digamos, a juicio oral y público a todas las partes afectadas, por ejemplo, al imputado, al ofendido, a la autoridad denunciante, y recibirá las pruebas pertinentes, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Entonces, aquí él no reconoció el hecho, entonces él va a irse a un juicio oral y público, en el cual se van a presentar las pruebas correspondientes, ¿verdad? Entonces, no todos los casos pues son de hechos flagrantes, ¿verdad? Recordemos que podemos tener algún problema y se considera dentro de las faltas contra las personas. Por ejemplo, usted va al Ministerio Público o a la Policía Nacional Civil y ahí le van a tomar pues su denuncia, y el fiscal del Ministerio Público pues va a considerar, ¿verdad?, que es una falta contra las personas. Entonces, en este caso, pues de igual manera, ¿verdad?, a través del juicio por faltas, pues se va a llevar a cabo la citación. ¿Para qué? Para que se presenten a un juicio oral y público. ¿Para qué? Para que ahí, ¿verdad?, den a conocer sus argumentos y sus pruebas también, ¿verdad? Entonces, en este momento, ¿verdad?, si se diera el caso de que el sindicado, pues sí lo detuvieron flagrante, acá en este caso, pues se puede decir, ¿verdad?, que se va a indicar de que hay una audiencia para la prueba, para presentarse con su prueba. Pero fíjense que hay algo interesante en su artículo
490 del Código Procesal Penal, ustedes pueden verificar que ahí se establece una prórroga de audiencia y que podrá ser de oficio o a petición de parte. En estos casos en que no se reconocen los hechos, pues fíjense que para recabar esas pruebas que le van a servir a usted, usted puede solicitarle al juez que dé una prórroga de la audiencia. Y esta únicamente va a ser para poder preparar la prueba. Entonces, eso es el argumento que usted tiene que dar, que es para preparar prueba, la cual va a presentar al juicio oral y público. Por lo tanto, el juez le podrá otorgar, en base a este artículo, pues una prórroga no mayor de 3 días, ¿verdad? Entonces es importante, subraye usted ahí en la prórroga, que la prórroga será por un término no mayor de 3 días, ¿verdad? Y siempre y cuando sea para preparar prueba. Bien, en la audiencia el juez de paz pues oirá brevemente a las partes. Ya en la audiencia de juicio oral y público, ¿verdad? Entonces las oirá, sus argumentos, y posteriormente pues le dará una resolución al problema declarando una sentencia, ¿verdad? Ya sea absolutoria o condenatoria. Contra esta resolución, usted únicamente tiene el recurso establecido en el artículo 491 del Código Procesal Penal, que es el recurso de apelación. ¿De qué forma lo puede usted interponer? ¿Verbal o por escrito? Plazo para que usted lo interponga, 2 días de notificada la sentencia. Plazo en que se va a resolver dentro de 3 días. ¿Quién es competente para conocer este juicio de este recurso? Pues es el juez de primera instancia, el que va a conocer el recurso de apelación, ¿verdad? Entonces, eso es importante que usted lo tome en cuenta, ¿verdad? Entonces, les recuerdo su procedimiento. El juez de paz debe escuchar al ofendido o en todo caso a la autoridad, ¿verdad?, que denuncia, e inmediatamente al imputado. Y si el imputado pues reconoce su culpabilidad y no se estima necesario diligenciamiento posterior, pues el juez va a dictar una sentencia. Si el imputado no se reconoce culpable o no sean necesarias otras diligencias, el juez convocará inmediatamente, ¿verdad?, a un juicio oral y público al imputado, al ofendido y a la autoridad denunciante, en la cual se van a recibir las pruebas pertinentes. En la audiencia oral deberá dictarse el pronunciamiento correspondiente. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es nuestro segundo juicio, que es el juicio por delitos menos graves, o si nos dirigimos a nuestro Código Procesal Penal en el artículo 465 ter, ahí se encuentra establecido, y la ley en su epígrafe pues establece procedimiento para delitos menos graves. Los delitos menos graves pues son aquellos que se encuentran regulados en el Código Penal, pero que tienen la característica que la pena máxima para su juzgamiento es de 5 años de prisión. Es importante que usted también tome en cuenta que dentro de los delitos menos graves pues también hay leyes especiales, ¿verdad?, que regulan delitos que tienen esta característica,
de una pena máxima de 5 años, ¿verdad? Entonces, según el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia número 26-2011, ahí es donde se establece que este procedimiento que se aplica para el juzgamiento será de delitos sancionados en el Código Penal, así como también las leyes especiales, ¿verdad? Entonces, es importante que usted tome en cuenta esto, ¿verdad? Delitos establecidos en el Código Penal como en las leyes especiales, en los cuales van a tener una pena máxima de 5 años de prisión, ¿ya? Entonces, el juez que va a tener competencia para conocer estos tipos de procesos, pues es el juez de paz. Fíjense que si nos vamos a analizar lo de la competencia, pues anteriormente no se le daba una competencia para conocer estos delitos, ¿verdad? Al juez de paz, pero con el decreto 7-2011, pues se le otorgó esa competencia a los jueces de paz. También, ¿verdad? El acuerdo, perdón, de la Corte Suprema de Justicia número 26-2011 también es uno de los que menciona, pues, que el juez competente para conocer de estos delitos, pues, va a ser el juez de paz. Bien, entonces, es importante que ustedes tomen nota de estos acuerdos y de estos decretos. El decreto 7-2011 del Congreso de la República de Guatemala, pues fue el que reformó nuestro Código Procesal Penal, ¿verdad? Entonces usted lo debe de tener a la mano. ¿Por qué razón? Porque cuando usted ya esté ejerciendo la abogacía, pues le va a servir para poder llevar los casos referentes al procedimiento para delitos menos graves, ¿verdad? Para que usted se guíe. El acuerdo de la Corte Suprema de Justicia 26-2011 también es uno que usted debe de tener a la mano para poder resolver un procedimiento de delitos menos graves, ¿verdad? La naturaleza de este procedimiento dice que es proteger los derechos de los sujetos procesales, garantizando la investigación de los hechos antes de realizar un requerimiento, ya sea por el Ministerio Público o el agraviado, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos referimos al artículo 465 ter de nuestro Código Procesal Penal, pues acá se establece que es un procedimiento especial, ¿verdad? ¿Por qué razón? Pues porque es un delito que va a tener su propio procedimiento, ¿verdad? Un juicio que va a tener sus propias etapas y que se va a dar especialmente para los delitos menos graves, ¿verdad? Bien, este proceso, pues recordemos que se puede dar por dos casos, ¿verdad? Puede iniciarse por una presentación de acusación fiscal o querella de la víctima o agraviado, según lo establecido en nuestro artículo 465 ter del Código Procesal Penal. También tenemos, según nuestro acuerdo de la Corte Suprema de Justicia número 26-2011, que pues puede iniciarse también por una detención flagrante,
¿verdad? Entonces también están los casos de flagrancia y aquellos que van a iniciar por una acusación o una querella del agraviado, ¿verdad? Bien, entonces vamos a iniciar analizando un poquito sobre el procedimiento, ¿verdad? Como les digo, pues se puede iniciar según nuestra legislación por esas tres cuestiones. Una, la acusación fiscal. Dos, querella de la víctima o agraviado. Y por una detención flagrante del sindicado. Entonces, les voy a ir dando a conocer, ¿verdad? Según el acuerdo 26-2011 de la Corte Suprema de Justicia, en los casos de flagrancia, pues conocerá, ¿verdad?, de la primera declaración y dictará las medidas de coerción y las salidas alternas que se planteen, ¿verdad?, cuando proceda en ese acto procesal, ¿verdad?, el juez. Los casos de flagrancia pues se resolverán, ¿verdad? Resolverán la situación jurídica del sindicado de conformidad, ¿verdad?, con lo establecido en el artículo 81 del Código y 82 del Código Procesal Penal y el artículo 7 de este acuerdo de la Corte Suprema de Justicia número 26-11, ¿verdad? Entonces, es importante tomar en cuenta que es muy diferente un procedimiento cuando hay una detención flagrante a una donde no hay flagrancia, ¿verdad? Entonces, para que usted me lo pueda entender bien. ¿Qué pasa en este caso? Se detuvo al señor Pedro López. En este caso, como es un caso de flagrancia, pues nosotros tenemos que tomar en cuenta que el juez debe de tomar la primera declaración del sindicato. En este caso, pues se va a dar una audiencia de primera declaración, ¿verdad? El juez se va a constituir a la sala de audiencias, saluda e indica lugar, día, hora, así como el objeto e importancia de la audiencia. Seguidamente el juez pues hace las advertencias o amonestaciones correspondientes a las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que se dirijan con un lenguaje adecuado. Los teléfonos se encuentren apagados porque no se puede estar hablando por teléfono dentro del juzgado, menos dentro de la sala de audiencias. No risas, no gestos. Recordemos que a veces esas cuestiones pues molestan, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas pues que se sienten ofendidas con que unas dos personas pues estén así, ¿verdad?, hablando y todo, porque piensan, a veces se interpreta que están hablando pues de la persona ofendida, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere estas amonestaciones, advertencias, ¿verdad? Tampoco risas, ¿verdad? Porque es un acto solemne. Posteriormente a estas advertencias, pues el juez va a realizar la explicación inicial, ¿verdad? Y los derechos fundamentales, que tiene derecho a abstenerse a declarar y que tal decisión pues no le va a afectar
o perjudicar pues en nada, ¿verdad? A eso se refiere el siguiente paso, ¿verdad? De hecho, a un abogado de su confianza o uno del Instituto de la Defensa Pública Penal, ¿verdad? El juez le solicita los datos de identificación al sindicado. Recordemos, ¿verdad?, que se establece en el artículo 81 que el juez va a solicitar pues el nombre completo, estado civil, edad, profesión u oficio, nacionalidad, domicilio, fecha y lugar de nacimiento, su residencia, nombre de su cónyuge o conviviente, de sus hijos, de las personas que dependan de él, ¿verdad? O que estén bajo su guarda. Esos son los datos que le va a solicitar el juez. El juez pues concede la palabra, ¿verdad?, al Ministerio Público para que intime los hechos al sindicado con todas las circunstancias, ¿verdad? El tiempo, modo, lugar, qué calificación jurídica provisional le está dando, las disposiciones legales aplicables y su descripción, ¿verdad?, de los elementos de convicción existentes. Posteriormente ya viene la primera declaración, ¿verdad? Se le denomina así porque, bueno, durante el procedimiento pues hay varias oportunidades para que el imputado pueda declarar, pero como es la primera vez que él va a hablar, o aunque él no quisiera pues decir nada, pues se considera que es la primera oportunidad que tiene para manifestarse. Por esa razón se le denomina primera declaración. En este caso, ¿verdad?, que es el momento oportuno pues para que él declare, no me si así lo desea, ¿verdad? Entonces acá el juez pues le va a indicar que si él desea hacerlo, o que eso no le va a perjudicar, ¿verdad?, si él no quisiera declarar. Entonces acá, como lo vimos en un procedimiento común, puede pasar lo mismo, ¿verdad? No declara o sí puede declarar. Entonces hay que tomar en cuenta esas situaciones. Bien, si él no declara, no va a haber interrogatorio y el hecho de que no declare no le perjudica, ¿verdad? Si él declara, entonces se va a proceder a darle el tiempo, ¿verdad?, al juez para que él declare con toda la libertad que él quiera. Y posteriormente se le va a otorgar el tiempo necesario al Ministerio Público como a la defensa para que se pueda ahí sí que hacerle un interrogatorio, ¿verdad?, sobre los hechos que él ha declarado. No se le puede preguntar algo que él no ha declarado, ¿verdad? Entonces todo se va a basar en los hechos que él expuso, ¿verdad? Seguidamente, pues el juez va a proceder a otorgar la palabra al Ministerio Público y al abogado defensor. ¿Para qué? Para que argumenten en cuanto a dos cuestiones: si se liga o no a proceso al imputado, y también sobre el otorgamiento de medidas de coerción. Fíjense que en este procedimiento es algo muy especial que tiene, ¿verdad? Bueno,
por algo es que la norma lo establece como un procedimiento especial, porque fíjese que la norma establece que se le van a otorgar medidas sustitutivas a la persona si fuera necesario, ¿verdad? Si fuera necesario, se le va a otorgar una medida sustitutiva. Y muy excepcionalmente se va a utilizar la prisión preventiva. Según el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia número 26-2011, los jueces de paz deberán tener presente, ¿verdad?, que la aplicación de las medidas de coerción de prisión preventiva deben ser utilizadas como última opción, ¿verdad?, debiendo privilegiar otras medidas que garanticen el desarrollo adecuado del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez primero debe de analizar si se puede utilizar una medida sustitutiva, si él considera que sí de verdad hay mucho peligro de fuga, entonces, o de obstaculización a la persecución penal, entonces se va a establecer una prisión preventiva. Pero en este caso, pues tendría que justificarse por qué razón se cree que se debe de utilizar esa medida de coerción, ¿verdad? Entonces, es interesante saber que este procedimiento, pues va a tomar en cuenta de que se debe de ahí sí que deber por otorgar una medida sustitutiva. Usted sabe que el Ministerio Público, pues por lo regular, ¿verdad?, siempre, para ellos siempre va a existir el peligro de fuga, ¿verdad? Entonces siempre van a utilizar la prisión preventiva para poder asegurar la presencia y así, ¿verdad?, se lleve un buen desarrollo, garantizar ese desarrollo adecuado del proceso. Pero en los abogados defensores también debe de estar esa chispa de decirle al juez, dice, señor juez, que según la ley se debe de privilegiar con una medida de coerción como una sustitutiva. Y conforme a esto y esto y esto, pues se determina de que no hay un peligro de fuga, no existe una obstaculización a la persecución penal, a la verdad, a eso se refiere esto, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar en este punto del proceso, de la etapa, de la audiencia de primera declaración? El juez va a dictar la primera resolución dentro de este procedimiento. ¿Cuál es? El juez va a resolver si se debe dictar una falta de mérito o se liga a proceso al imputado. El juez debe de saber si existen Brian, ¿cuál era el número de tarjeta de tu tía? Racionales y suficientes para poderlo ligar a proceso y continuar, o no hay medios suficientes y racionales para poderlo y dictarle una falta de mérito, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la primera resolución. También va a resolver toda la cuestión de medidas de coerción, ¿verdad? Va a determinar el juez si le va a dejar, por ejemplo, una caución, si le va a dar, por ejemplo, que vaya a firmar el libro al juzgado o al juzgado más cercano del lugar donde él reside, o un libro en el Ministerio Público, ¿verdad? Porque también se puede dar esta situación. Que termina en 47. También va a resolver sobre el plazo
de la investigación. Por lo tanto, ¿verdad? En este caso, pues le va a otorgar la palabra tanto al Ministerio Público como al abogado defensor, pues para que se pueda manifestar las dos partes en relación a un plazo de investigación. Si nos vamos a nuestro Código Procesal Penal en este artículo 465 ter, pues no se establece, ¿verdad? 4587. ¿Número? Un plazo. Número. Ajá, un plazo, por ejemplo, que de investigación, ¿verdad? Solo se establece que se va a llevar a cabo una investigación. En este caso, pues el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia 26-2011 pues da la libertad a que el juez pueda decidir, ¿verdad? A su criterio cuál es el plazo razonable para la investigación. En este caso, pues a veces el Ministerio Público pues pide 1 mes, 2 meses, la defensa pide 1, 2, el juez no, porque digan, por ejemplo, si el fiscal pidió un mes y la defensa pidió 3, el juez va a decir, bueno, entonces ninguno de los dos, vamos a dejar 2 meses. No, puede ser que el juez decida que va a dejar 1 mes y medio o 3 meses, pero por lo regular el plazo máximo que los jueces pues toman es de 3 meses, ¿verdad? Entonces, dependiendo del delito, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el juez ha resuelto, ¿verdad? Sobre el plazo de la investigación, pero también va a resolver sobre la presentación del requerimiento, ¿verdad? Le va a indicar a las partes que si se dejó 1 mes, 2 meses o 3 meses o mes y medio, pues al finalizar este plazo, el fiscal deberá de presentar su requerimiento fiscal, ¿verdad? Entonces, contados de esta fecha, el juez va a fijar el día y hora para la audiencia para conocer el requerimiento fiscal y o conocimiento de cargos, la cual se llevará a cabo, ¿verdad? Dentro de los 10 días de presentado el requerimiento fiscal. Entonces, después viene el cierre de la audiencia, que recordemos que según el artículo 160 del Código Procesal Penal, pues todas las partes quedan notificadas de lo que se llevó a cabo dentro de la audiencia que se está finalizando. En cuestión de plazos, en cuestión de decisiones como ligar a proceso, no ligar a proceso, medidas de coerción, plazos de investigación, fijación de audiencias, entonces quedan debidamente notificadas. Bien, entonces, ¿qué requerimientos pues puede presentar el Ministerio Público al finalizar esta investigación? En los casos de flagrancia, pues puede presentar un criterio de oportunidad, una suspensión condicional de la persecución penal, un sobreseimiento, o puede presentar la acusación por procedimiento para delitos menos graves, ¿ya? Bien, entonces ahí ha finalizado nuestra audiencia de primera declaración en casos flagrantes, ¿verdad? Si usted se da cuenta, ahí se dio casi el mismo procedimiento
de un procedimiento común, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver la otra parte, pero tomando en cuenta que ya se ha llevado una primera parte de flagrancia y aquellos casos que no son casos flagrantes, vamos a iniciar a ver. Entonces recordemos que esa es la primera parte de lo que es los casos flagrantes. Posterior, vamos a ver cómo es la audiencia de conocimiento de cargos. Hay que recordar que esta audiencia debe realizarse, ¿verdad?, dentro de los 10 días de presentada la acusación, el requerimiento fiscal, ¿verdad? Y en los casos de flagrancia, ¿verdad? También en los casos en que se presente una acusación o querella, ¿verdad? En este caso, pues se citará la audiencia de conocimiento de cargos, la cual igual se va a llevar a cabo dentro de los 10 días de presentada este requerimiento, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahorita pues los casos de acusación fiscal o querella de la víctima o agraviada. Prácticamente ahí está en su artículo 465 ter, del Código Procesal Penal. Bien, entonces, ¿por qué acto se va a iniciar el procedimiento de delitos menos graves? Por una acusación fiscal o una querella de la víctima o agraviado. En el caso de una acusación fiscal, pues después de vencido el plazo, ¿verdad?, de la investigación de los delitos flagrantes, se va a presentar esta acusación fiscal, ¿ya? Para que ustedes me comprendan. La acusación que se presenta después de la investigación del Ministerio Público, digamos sin detención en flagrancia, puede ser que alguien le haya dado a conocer a la autoridad competente, que en este caso es al Ministerio Público, la denuncia del hecho. Por lo tanto, el Ministerio Público pues va a presentar una acusación en contra del sindicado, ¿verdad?, del posible sindicado. A eso se refiere esta acusación, que se va a plantear después de que el Ministerio Público realice una investigación, la cual se da después de tener conocimiento del hecho. También se puede iniciar, ¿verdad?, por una querella de la víctima o el agraviado. Presentada esta querella pues ante un juez de paz directamente por el procedimiento para delitos menos graves. Debe cumplir con los requisitos establecidos pues en el artículo 117 y 302 de nuestro Código Procesal Penal. ¿Qué actuaciones va a realizar el juzgado pues antes, ¿verdad?, de la audiencia de conocimiento de cargos? Cuando se ha presentado una acusación sin detención o con detención flagrante o con querella de la víctima o el agraviado. ¿Qué actuaciones? Usted debe de tomar en cuenta que en este caso pues el juzgado pues va a recibir la acusación o la querella y el juez va a señalar día y hora para la audiencia de conocimiento de cargos dentro de un plazo de 10 días siguientes a la recepción de la acusación fiscal o querella de la víctima o agraviado. Posteriormente van a citar al acusado bajo apercibimiento. Recuerde, el acusado
va a ser citado bajo apercibimiento de declararlo, en rebeldía. Bajo apercibimiento de declarar su aprehensión si no se presenta. Es que eso es lo que quiere decir el juez, que si él no se presenta, entonces lo van a conducir por la fuerza pública, van a ordenar su aprehensión, lo van a declarar rebelde, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. No va a tener derecho de una medida sustitutiva, y si es un caso flagrante, él ya tiene una medida sustitutiva, puede ser revocada y darle como medida prisión preventiva porque hay peligro de fuga, porque él no se presentó, ¿verdad? Y van a ordenar su aprehensión. A eso se refiere. Debe de indicarse de verdad que debe de comparecer en la citación. Fíjese que el juez debe de ordenar que se le indique al acusado que debe de comparecer con su abogado de confianza, y si éste no tuviera cómo presentarse con un abogado de su confianza, o sea, recursos económicos, entonces él puede solicitar un abogado de oficio, pero esto debe de ser con antelación, es decir, antes de que se lleve a cabo la audiencia de conocimientos de cargo. Y claro, el juez con mucho gusto le va a asignar un abogado, del Instituto de la Defensa Pública Penal, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. Asimismo, la otra diligencia pues que se va a llevar a cabo va a ser convocar al Ministerio Público y a la agraviada o a la víctima. ¿Para qué? Para notificarles que día y hora se va a llevar a cabo la audiencia de conocimiento de cargos. ¿Ya? Para eso es que se le va a convocar al Ministerio Público y a la víctima. Bien, entonces vamos también a analizar, ¿verdad? Ya en esto, pues ya el juzgado ya hizo sus diligencias necesarias y llegó el día de celebrar la audiencia de conocimiento de cargos. ¿Qué pasa aquí? En esta audiencia, el juez inicia la audiencia, se va a constituir en la sala de audiencias, indicando lugar, día y hora igual, ¿verdad? Como todas las audiencias. Posteriormente va a verificar la presencia del acusado, abogado defensor, el fiscal y el querellante si lo hubiere, ¿verdad? Verificada la dirección, la comparecencia, pues le va a preguntar al acusado cuál es su dirección de confianza para recibir notificaciones o citaciones, ¿verdad? Informará el motivo o forma de la audiencia y orden debido, ¿verdad? Las mismas advertencias que hemos visto anteriormente: lenguaje adecuado, que los teléfonos estén apagados, que los comparecientes cero risas, cero gestos. Eso es lo importante en estos casos. Posteriormente se va a dar inicio formal, ¿verdad?, a la audiencia de conocimiento de cargo e inicia su contradictorio, ¿verdad? Es decir, se van a dar a conocer los argumentos de las partes. El juez va a conceder la palabra en su orden, ¿verdad?, para que fundamenten su requerimiento. De primero el Ministerio Público, si es acusación, o la víctima o agraviado, si es querella, ¿verdad?, o su abogado defensor, porque
creyente, perdón, porque hay casos, fíjense ustedes, que usted llega, se va a celebrar la audiencia y el juez le dice a la víctima, bueno, le voy a dar el tiempo para que usted pueda dirigirse a este juzgado y que nos dé a conocer sus argumentos, por qué motivo, razón o circunstancias está acusando al señor fulanito de tal. Entonces, en este caso, pues el juez le da a conocer que usted lo puede realizar o puede a través de su abogado indicar estos argumentos. Hay personas que dicen, sí, buenos días, señor juez, le agradezco mucho, pero mi abogado va a hablar. Así lo dicen las personas. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que usted es el encargado de indicarle al juez los argumentos, los fundamentos, por qué motivo, razón o circunstancias usted está acusando al sindicado, ¿verdad? El juez, posterior a esto, pues le va a dar la palabra a la defensa, al acusado. ¿Para qué? Para que ellos puedan ejercer ese control sobre el requerimiento fiscal. El acusado, ¿qué va a hacer? Que le va a decir al juez, señor juez, quiero dirigirme, manifestarme. Entonces, en este caso, pues como el juez debe de cumplir las garantías constitucionales de declaración ante un juez competente. Entonces el juez va a identificar al acusado, le va a informar sobre la forma de desarrollo de la audiencia, sus derechos que le asisten, todo eso, ¿verdad?, que se ha dado en una primera declaración, aquí va a ser. ¿Por qué? Porque si no es un caso flagrante, entonces en este caso la primera vez que va a asistir el sindicado ante un juez. Entonces se van a tomar esas formalidades. ¿Para qué? Para que no se le violenten sus derechos constitucionales de una declaración, ¿verdad? Entonces, posteriormente le va a dar la palabra al abogado defensor, pues para que se manifieste en cuanto al requerimiento, ¿verdad? Entonces, la víctima, cuando es una acusación por Ministerio Público, pues recordemos que la víctima también, el acuerdo 26-2011 de la Corte Suprema de Justicia y el decreto 7-2011, pues le han otorgado en este caso pues a la víctima pues la oportunidad, ¿verdad?, de participar activamente en el proceso penal. Si la víctima está presente en la audiencia y desea expresarse, pues debe otorgársele la palabra para que ésta se manifieste. ¿Cuál es ese momento oportuno? Después de que hable el Ministerio Público. Ahí es donde va a dirigirse o manifestarse la víctima. Bien. Después de esto, pues se va a emitir la primera resolución, ¿verdad? La primera resolución que el juez en este juicio, ¿verdad? Digamos que ya estamos viendo lo que es la audiencia de conocimiento de cargos. En este caso, pues la primera resolución va a decidir sobre si se apertura a juicio, es decir, si se sujeta al acusado a juicio o no, o si se da una desestimación, ¿verdad? Porque también puede darse eso según el artículo 465 ter del Código Procesal Penal. Aquí, ¿qué quiere decir? ¿O qué implica? ¿Qué pasa con la desestimación? Lo que pasa es que el juez va a archivar el proceso.
el requerimiento no es suficiente para sujetarlo a un proceso. Entonces, el archivo no tiene calidad de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de que el Ministerio Público, que la víctima tenga más medios racionales suficientes para acusar, puede reabrir el caso, ¿ya? A eso se refiere esta desestimación. Y se va a dar, ¿verdad?, bajo las condiciones establecidas en el artículo 465 ter del Código Procesal Penal. Ahí pues nos indica lo referente a la desestimación. Desestimar la causa por no poder proceder, no constituir delito o no tener la probabilidad de participación del imputado en el mismo, ¿verdad? Entonces a eso se refiere el artículo 465 ter, numeral 2, literal B, Romanos 2. Ahí usted lo encuentra la desestimación. Ahí están estas cuestiones que se van a resolver en este inciso B, numeral romano 1 y 2. Ahí está al abrir a juicio el caso, estableciendo los hechos concretos de la imputación, o desestimar la causa por no poder proceder, no constituir delito o no tener la probabilidad de participación del imputado en el mismo, ¿verdad? Entonces, el juez va a fundamentar su decisión y cumplir los requisitos establecidos en el artículo 342 y 465 ter del Código Procesal Penal. Bien, si no es una acusación que se deriva de un caso de flagrancia, sino que únicamente se presentó una denuncia y el fiscal está presentando una acusación, pues en este caso, ¿verdad?, se va a decidir sobre una medida de coerción de la misma manera en que vimos que se dio en los casos de flagrancia. Por lo regular, el juez va a aplicar una medida sustitutiva y excepcionalmente una prisión preventiva. El juez concede la palabra para el ofrecimiento de prueba al Ministerio Público y al agraviado, y seguidamente a la defensa para asegurar el contradictorio sobre el ofrecimiento de prueba, ¿verdad? Para que la defensa pues diga sus argumentos, manifieste sus argumentos en relación si se debe de rechazar o admitir la prueba presentada por estas partes. El juez va a decidir si admite o rechaza la prueba en base al artículo 343 del Código Procesal Penal. El juez también le va a indicar a la defensa que tiene hasta 5 días antes del inicio del debate para ofrecer la prueba, o si la quiere hacer pues en el momento, ¿verdad?, que le está indicando en dicha audiencia de conocimiento de cargos. El juez de una vez señala día y hora para la audiencia de debate. Esto es con que se va a cerrar la audiencia de conocimiento de cargos. El juez apercibe a los sujetos procesales, indicándoles que cada sujeto procesal debe comparecer con sus respectivos medios de prueba, que el sindicado debe comparecer obligatoriamente, lo cita, notifica bajo apercibimiento de otorgarle rebeldía y ordenar su aprehensión si éste está beneficiado con medidas sustitutivas.
que no debe olvidar todos los sujetos procesales que quedan debidamente notificados de lo que se llevó a cabo dentro de la audiencia de conocimiento de cargos y de los plazos establecidos. Bien, ya estando estos notificados, pues se da la audiencia de debate. Los sujetos procesales deben de comparecer con sus respectivos medios de prueba al debate oral y público. En este caso, pues se van a proponer antes, fíjese que usted como abogado defensor debe de proponer pues alguna medida desjudicializadora, o a veces los jueces, fíjense que por lo regular en este caso, pues los jueces son unos que van a proporcionar medidas desjudicializadoras. Y el último momento oportuno para hacerlo, pues es la audiencia antes de la audiencia de debate. Acá pues se puede presentar un criterio de oportunidad, una conversión de la acción, suspensión condicional de la pena, un procedimiento abreviado. Entonces, en este es el momento oportuno. Se finalizó este tiempo y llega el día de la audiencia de debate y aquí ya no se puede proponer ninguna medida desjudicializada. Bien, ¿qué pasa en la audiencia de debate? Acá igual el juez se va a constituir en la audiencia, día y hora, lugar, va a dar a conocer que la audiencia programada pues es para desarrollarse el debate oral y público para establecer la inocencia o culpabilidad del acusado, el delito por el cual se le está juzgando, y le advertirá, ¿verdad?, a los comparecientes que deben de dirigirse con un lenguaje correcto, apagar sus teléfonos, no se aceptan armas, eso, ¿verdad?, las advertencias generales. Y posteriormente pues verifica la presencia de las partes, como siempre, abogado defensor, acusado, ministerio público, agraviado, víctima, querellante adhesivo. Posteriormente pues el juez verifica la presencia de los órganos de prueba, peritos, los peritos del ministerio público, de procesado, testigos igual, ministerio público y procesado, intérpretes si se van a necesitar, ¿verdad? Verificada la presencia, pues se dirige a los testigos para que estos puedan desalojar la sala y dirigirse a una sala especial para atender a los peritos y testigos, ¿verdad?, para cuando sean requeridos. En este caso, pues se va a, si hay inasistencia de un testigo o de un perito, el juez va a proceder a dar la palabra al Ministerio Público o a la defensa, porque depende de quién lo haya propuesto, ¿verdad?, para que se manifiesten en relación a la incomparecencia, para poder determinar si la parte que lo propuso va a renunciar o desea que el juez ordene la conducción por la fuerza pública del mismo, ¿verdad? Entonces, en este caso, el juez va a resolver. La primera resolución del debate es que el juez decida en relación si hay una incomparecencia, si se renuncia o se va a citar al perito o al testigo nuevamente para otra audiencia, aceptar o denegar la renuncia que se está dando.
En este momento, después de resuelto esto, el juez va a aperturar el debate. Dando abierto el debate, se advierte al acusado que el debate es importante porque es en donde se va a establecer a través de los medios de prueba la verdad sobre los hechos ilícitos que se le está señalando. Se va a determinar su inocencia o su culpabilidad. El juez indica al procesado que está asistido por su abogado de confianza, con el cual se puede comunicar en cualquier momento para cualquier decisión. También el juez va a otorgar la palabra a las partes para que presenten sus alegatos de apertura. Acá se le da la palabra al Ministerio Público con el objeto de ¿qué? De que haga la exposición de su tesis preliminar e intimación del hecho acusatorio y posteriormente a la defensa para que éste plantee sus alegatos de apertura. Posteriormente se dan las incidencias. Si hay incidencias, pues se va a trabajar conforme al artículo 150 bis. Recordemos que los incidentes, ¿verdad?, se tramitan según este procedimiento establecido en el Código Procesal Penal. Si no hay incidentes, el juez pues continúa con la audiencia. Después viene la declaración del sindicado. Acá se le va a, igual el juez lo va a llamar a los estrados, le va a indicar que no está obligado a declarar, pero que si es su deseo lo puede hacer y posteriormente se dará un interrogatorio. El juez le advierte que, como les digo, que no está obligado, pero que si lo hace, lo invita, lo amonesta a que se conduzca con la verdad, haciéndole saber que ello no permitirá, ¿verdad?, que el caso se resuelva con la debida justicia. El juez solicita igual sus datos de identificación, como en una primera declaración. El acusado no declara, se continúa el debate, declara el interrogatorio correspondiente, ¿verdad? Al finalizar esto, se inicia una recepción de prueba. Vamos a iniciar. El juez advierte a los abogados que en base al artículo 378 del Código Procesal Penal deben evitar derivaciones impertinentes, derivaciones que no conduzcan el esclarecimiento de la verdad, preguntas capciosas, preguntas impertinentes, ¿verdad? Aclarando esto, pues el juez procede a la recepción de la prueba en base al 375 del Código Procesal Penal, que establece que en primer lugar pues se van a tomar las declaraciones de los peritos, posteriormente la testimonial, documental, material, ¿verdad? Y sucesivamente. Entonces él inicia y en este caso con los peritos se llama uno por uno, se les va a tomar sus datos de identificación. Aquí en este caso pues presentando su documento personal de identificación es suficiente para el señor juez. Bien, gracias, mi estimadísimo. Cuénteme, el juez, ¿qué pasó? Pues lo protesta, hace la protesta solemne donde él promete decir la verdad bajo juramento de ley. Se le advierte que si no dijera la verdad, incurre en el delito de falso. O sea, ¿se lo paso o cómo le hacemos? Porque yo ya tengo, tengo a los que hicieron el examen hoy y mañana pues les va a tocar a otros. Se solicitará pues las conclusiones del dictamen. Sí, se lo mando a su celular. El perito pues va a dar a conocer si ratifica, modifica o amplía su dictamen. El juez lo incorpora al debate. 8:45.
para su validez. Bien, de la misma manera se va a llevar a cabo cada interrogatorio, tanto de los peritos como de los testigos. Lo que cambia es que en los testigos sí se le pregunta al testigo si conoce al acusado, si son parientes con alguno de los sujetos procesales, si tiene algún interés directo, indirecto del pleito, si son amigos, enemigos, cómo ver las reglas del artículo 148 del Código Procesal Civil y Mercantil. Esas sí se aplican aquí en lo penal en cuestión de la declaración de testigos, tanto propuestos como para el Ministerio Público como para la defensa. La incorporación de las pruebas documentales. El juez pregunta a los sujetos procesales si están de acuerdo en prescindir de la lectura íntegra de las pruebas documentales, incorporándolas únicamente, ¿verdad?, por la exhibición a las partes, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque cuando se lee todas las pruebas, mientras que las partes van a tenerlas a la mano. Entonces, esto pues se da en base al ofrecimiento que dan las partes. Lo que se hace es que el Ministerio Público pues lee las pruebas documentales, lo esencial que tiene al juez, igual a el acusado. La prueba material ofrecida por el Ministerio Público, el juez solicita que sea puesta a la vista de los sujetos procesales. ¿Para qué? Para verificar la cadena de custodia y se procede a exhibir. ¿En qué consiste esta prueba material? Reproducción de audios, de videos o pruebas anticipadas, o por ejemplo un arma, ¿verdad? No. Entonces, un objeto, una prenda, entonces a eso se refiere. También se pueden dar nuevos medios de prueba. En este caso, los nuevos medios de prueba pues pueden ser presentados por cualquiera de las partes, pero hay que recordar que estos deben de ser novedosos, es decir, que no hayan sido del conocimiento de las partes dentro del debate, o sea, que se hayan originado del debate y que sean útiles, ¿verdad?, para el esclarecimiento de la verdad. A eso se refieren estos nuevos medios de prueba. Bien, después de la recepción de la prueba, pues tenemos la discusión final. Aquí finaliza la recepción de los medios de prueba y el juez concede la palabra al Ministerio Público y la defensa para que emitan sus conclusiones. Posteriormente a estas conclusiones, pues el juez le pregunta al Ministerio Público si va a hacer uso de su derecho de réplica, y si éste lo va a hacer, pues entonces va a limitar su réplica, sus argumentos sobre los argumentos de las conclusiones. A eso. Entonces le da la palabra. Posteriormente el juez pregunta a la defensa si desea refutar las réplicas. Si indica que sí, pues le va a otorgar el tiempo para que se pronuncie. El juez concede la palabra al ofendido si desea manifestar algo. Asimismo, al acusado también le va a otorgar la palabra para que se manifieste. Manifestándose todos, viene el cierre del debate. En este caso, pues estando cumplidos todas las etapas que establece el debido proceso para el juicio oral y público, el juez declara cerrado el debate. Ahí sí que, así como usted lo ve en la tele, que con el martillo y le dice cerrado el debate.
juez convoca a las partes para que éstas se presenten en el mismo lugar, el día y hora, para darles a conocer los resultados. Se da la sentencia, que puede ser condenatoria o absolutoria. El pronunciamiento, se indica la fecha de la sentencia y la fecha de la lectura. La sentencia condenatoria, pues se da la reparación digna, ¿verdad? Al existir la víctima determinada pasa a formar, ¿verdad?, parte de la sentencia. En estos casos, de una vez se va a resolver lo referente a la reparación. Bien, entonces hemos llegado al final. Fíjense que es un tema muy interesante. Fíjense que yo sé que se los estoy dando así muy rápido, pero la verdad es que es un tema que novedoso, es un procedimiento que actualmente se está aplicando, que ya es competencia de los jueces de paz, que ya muchos lo implementaron. ¿Aló? Porque como esto fue por fases, pero gracias a Dios ahorita se está dando en casi todos los juzgados de paz. Entonces es parte de nuestro trabajo conocerlo, ¿verdad? Entonces, pero por el tiempo, ustedes saben que el tiempo siempre lo tenemos un poco limitado, y por esas razones de que se los estoy dando así. Espero que ustedes me lo hayan comprendido. Traté de hacerlo así paso a paso, porque pero ya le tenemos, entonces, ya tenemos los 30 de 30. Si ustedes tienen alguna duda y se quieran comunicar conmigo, estoy para servirles. Bien, vamos a pasar a lo que son las preguntas de nuestra semana 7. Estados. Para ello voy a proceder a la pregunta número 1. ¿En qué plazo se debe llevar a cabo 1948 de cargos luego de presentar la acusación o querella? Exactamente. Pregunta 2. ¿Qué sucede si el juicio de faltas del sindicado se reconoce culpable? Sí. Pregunta número 3. ¿Qué sucede si el juicio de faltas a consideración jurisdiccional es necesario realizar otra diligencia? Pregunta número 4. Deterioro del medio ambiente termina. ¿Cuál es la pena máxima que debe constituir la comisión de un delito para que pueda tramitarse exactamente a través del procedimiento para delitos menos graves? Pregunta 5. ¿Quién es el juez competente para conocer el juicio de faltas? Estas son nuestras 5 preguntas. Sí. Yo espero, si alguno tiene alguna duda, pues sí, es la que le digo conmigo. También, si pudieran conseguir, o si no consiguieran los decretos y acuerdos, pues pueden comunicarse conmigo. También si les puedo proporcionar estos acuerdos y decretos. También hay algunas instrucciones del Ministerio Público, de la Fiscal General del Ministerio Público, las cuales son referentes a este procedimiento, así para que ustedes puedan ampliar, porque muchos autores todavía pues no han ampliado este tema, ¿verdad? Como les digo, es novedoso, se dio con la reforma del decreto 7-2011, entonces muchos no lo han, no hay doctrina suficiente, pero con mucho gusto les puedo proporcionar
referente a este tema. Así que hemos llegado a la final de nuestro curso de Derecho Procesal Penal 2 para esta semana número 7. Así que espero que tengan un buen inicio de semana y que pasen un feliz fin de semana. Bendiciones. Yo les Siempre dije les recuerdo, ¿verdad? Si usted no tiene por qué salir, pues quédese en casa, protéjase. Use su mascarilla, su ahorita a las 5 tenemos clase, ¿va? Gel. Bueno, tienen clase. ¿Por qué? Porque es para usted, por usted y por su familia. Así que espero que estén bien. Bendiciones y nos vemos la próxima semana. O si usted fuera tan amable de indicarme quién pudiera apoyarme con mi tesis. Es que eso es lo que no le entiendo yo que exactamente quiere, es lo que usted no me ha dicho que exactamente quiere. Pues, más que todo, ver quién me la trabaje, porque fíjese que estoy muy atrasada en eso. Ok, pero lo que pasa es que a veces salen algo carías. Déjenme corroborar y de todos modos, porque a mí, yo le podría ayudar más o menos con parte del marco teórico, pero necesito que usted se ponga a hacer le voy a mandar un cuento y usted ponga a hacerle el planteamiento de problema y todo de acuerdo a lo que le vamos a mandar. Bueno, que sabe cuál es lo que a mí más me ayudaría, es el marco teórico. Por eso le estoy diciendo, eso le puedo ayudar yo, pero yo necesito que ustedes ya me den la base de lo que ustedes manejan para que para poderla yo apoyar. Exacto. Entonces le voy a mandar yo el esquema para que usted trabaje el planteamiento del problema y un montón, y lo primero, y yo le ayudo con el marco teórico. Ya. Sí, está bien, porque sabe por qué, lo que pasa es de que yo no puedo avanzar, no avanzo, porque tengo un poco de responsabilidad, más que todo muy complicada, diría yo. ¿Qué le pasó? Y entonces ¿Pero qué le pasó, pues? Solo pregunto. Pues en cuanto aquí a mis trabajos de la casa, lo que yo tengo una librería.